Esta mentalidad de la inercia debe ser desterrada definitivamente. Y tenemos en cuenta que nada de lo que estamos expresando en este informe es fácil y que requerirá una lucha constante las 24 horas y durante mucho tiempo. No nos hagamos ilusiones. Esta mentalidad de la inercia, repito, debe ser desterrada definitivamente para desatar los nudos que atenazan al desarrollo de las fuerzas productivas. Es una tarea de importancia estratégica y no es casual que esté recogida de una u otra manera en los 24 lineamientos del capítulo primero, Modelo de Gestión Económica. En esta materia no podremos admitir improvisaciones o apresuramientos. Para descentralizar y cambiar la mentalidad, es requisito obligado elaborar el marco regulatorio que defina con carácter las facultades y funciones de cada eslabón, desde la nación a la base, acompañadas invariablemente por los procedimientos de control contable, financiero y administrativo. Ya se viene avanzando en esta dirección. Desde hace casi 2 años se iniciaron los estudios para perfeccionar el funcionamiento, así como la estructura y composición de los órganos de gobierno en los diferentes niveles de dirección, obteniéndose como resultado la puesta en vigor del reglamento del Consejo de Ministros, la reorganización del sistema de trabajo con los cuadros del Estado y el Gobierno, la introducción de procedimientos de planificación de las actividades principales, el establecimiento de las bases organizativas para disponer de un sistema de información del gobierno. Un sistema de información del gobierno, no es que cada organismo tenga uno por su cuenta como existe en la actualidad, efectivo y oportuno, con su infraestructura de infocomunicaciones y la creación con carácter experimental bajo una nueva concepción funcional y estructural de las provincias, de las nuevas provincias Mayabeque y Artemisa. Para comenzar a descentralizar facultades, deberá rescatarse por parte de los cuadros estatales y empresariales el notorio papel que corresponde jugar a una cuestión muy sencilla que se llama el contrato. El contrato en la economía, tal y como se expresa en el lineamiento número 10. Ello también contribuirá a restablecer la disciplina y el orden en los cobros y pagos, asignaturas con calificaciones insatisfactorias en buena parte de nuestra economía. Y digo insatisfactoria tratándola con generosidad. Como subproducto no menos importante, el uso adecuado del contrato como herramienta reguladora de las interrelaciones entre los diferentes actores económicos devendrá en efectivo antídoto contra el extendido hábito del reunianismo en todos los niveles, en todas las actividades de la nación cubana. El extendido hábito del reunionismo, lo que es lo mismo, el exceso de reuniones, chequeos
y otras actividades colectivas, frecuentemente presididas por un nivel superior y con la asistencia improductiva de numerosos participantes, para hacer cumplir lo que las dos partes de un contrato han firmado como deberes y derechos, y que por falta de exigencia, sencillamente por falta de exigencia, nunca han sido reclamados su cumplimiento ante las instancias que el propio documento contractual estableció. Al respecto, cabe destacar las 19 opiniones en 9 provincias que reclamaron la necesidad de disminuir a lo imprescindible el número de reuniones y su duración. Este tema lo retomaré más adelante cuando aborde el funcionamiento del partido. Estamos convencidos de que la tarea que tenemos por delante en este y en los demás asuntos vinculados a la actualización del modelo económico está llena de complejidades e interrelaciones que tocan en mayor o menor medida todas las facetas de la sociedad en su conjunto. Y por ello sabemos que no es una cuestión a resolver en un día, ni siquiera en un año, y que demandará por lo menos, y ojalá podamos ser exactos, aunque lo dudo, demandará por lo menos un quinquenio desplegar su implementación con la armonía e integralidad requeridas. Y cuando esto se logre, es necesario no detenernos jamás y trabajar en su perfeccionamiento de manera permanente para estar en condiciones de superar los nuevos retos que el desarrollo nos vaya dictando. Se podría afirmar, haciendo un símil, que cada cierto tiempo, en la medida que se modifique el escenario, el país deberá confeccionarse un traje a su medida. No nos hacemos ilusiones y no debemos hacernos ilusiones y no debemos sembrar en el pueblo falsas ilusiones de que los lineamientos y las medidas para la implementación del modelo económico por sí solas constituirán el remedio universal para todos nuestros males. Se requerirá a la par elevar a planos superiores la sensibilidad política, el sentido común, la intransigencia ante las violaciones y la disciplina de todos, en primer lugar de los cuadros de dirección. Lo anterior ha quedado evidenciado fehacientemente en las deficiencias presentadas en la instrumentación en meses recientes de algunas medidas puntuales no complejas ni de gran envergadura a causa de los obstáculos burocráticos y la falta de previsión de los órganos locales de gobierno, manifestado en la ampliación del trabajo por cuenta propia. No es ocioso reiterar que nuestros cuadros tienen que habituarse a trabajar con los documentos rectores que emiten los órganos facultados y abandonar el irresponsable vicio de engavetarlos apenas se reciben. De esos temas hemos hablado ampliamente en el Parlamento.
La vida nos ha leccionado que no basta con promulgar una buena norma jurídica, con independencia de que se trate de una ley o una sencilla resolución. Es preciso, además, preparar a los encargados de ejecutarlas, supervisarlos y comprobar el dominio práctico de lo establecido. Recuérdese que no hay peor ley que aquella que no se cumple o no se hace cumplir, porque sería ya el desorden completo, la impunidad colectivizada. Y hay quien cree que las leyes son para los demás y no para que las cumplamos todos, como se establece en la propia Constitución, de que ante la ley todos los cubanos son iguales, sea el que sea. El sistema de escuelas del partido a nivel de provincia y nación, en paralelo a la obligada reorientación de sus propios programas, jugará un papel protagónico en la preparación y recalificación continua en estas materias de los cuadros partidistas, administrativos y empresariales, con el concurso de las instituciones especializadas del sector de la educación y la valiosa contribución de los afiliados a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, tal y como ha quedado demostrado durante el debate de los lineamientos. Al propio tiempo, con el propósito de jerarquizar apropiadamente la introducción de los cambios requeridos, el Buró Político acordó proponer al Congreso la constitución de una comisión permanente del gobierno para la implementación y desarrollo, subordinada al presidente de los consejos de Estado y de ministros, la cual, sin menoscabo de las funciones que corresponden a los respectivos organismos de la Administración Central del Estado, tendrá la responsabilidad de controlar, verificar y coordinar las acciones de todos los involucrados en esta actividad, así como proponer la incorporación de nuevos lineamientos, lo que será imprescindible en el futuro. En este sentido, hemos considerado conveniente recordar la orientación que el compañero Fidel incluyó en su informe central al primer Congreso del partido hace ya casi 36 años, acerca del sistema de dirección de la economía que entonces nos proponíamos implantar y que por nuestra falta de sistematicidad, control y exigencia se malogró. Cito, decía Fidel, que los dirigentes del partido en el primer Congreso, que los dirigentes del partido y sobre todo los del Estado hagan cosa propia, asunto de honor, su implantación. Tomen conciencia de su importancia vital y de la necesidad de luchar con todo su esfuerzo para aplicarlo consecuentemente, siempre bajo la dirección de la Comisión Nacional creada al efecto. Y concluía, divulgar ampliamente el sistema, sus principios y sus mecanismos a través de una literatura al alcance de las masas, para que sea un asunto que dominen los trabajadores. El éxito del sistema, decía, dependerá en medida decisiva del dominio del mismo que tengan los trabajadores.
Fin de la cita. No me cansaré de repetir, y ustedes desde esta misma tribuna me lo han escuchado en diferentes ocasiones, que en este país, que en esta revolución, casi todo, por no decir todo lo más importante, ya está dicho. Por eso hablo poco y seguiré hablando poco. Pero yo, en representación de los cargos que me ha dado el pueblo en su parlamento y en los congresos del partido, sencillamente exigiré que se cumpla lo que yo he ordenado o orientado por acuerdo de los órganos superiores a los cuales me debo. Les decía que no me cansaré de repetir que en esta revolución todo está dicho. Y la mejor muestra de ello son las ideas de Fidel, que ha venido publicando el periódico Granma, órgano oficial del partido, a lo largo de estos últimos años, en primera página a la izquierda. Lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la misma suerte, ni lo permitiremos. No puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los anteriores, casi todos olvidados, sin haberse cumplido. Y lo digo de todo corazón, se me cae la cara de vergüenza tener que confesarlo públicamente en este Congreso. Lo que acordemos en esta y en futuras reuniones debe constituir una guía para la conducta y la acción de los militantes y sobre todo de los dirigentes del partido para garantizar su materialización, refrendarse los instrumentos jurídicos que corresponda dictar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado o el Gobierno, según sean sus facultades legislativas, de acuerdo con la Constitución. Es saludable aclarar, para evitar interpretaciones erróneas, que existen en este terreno también muchas, de los acuerdos de los congresos y de otros órganos de dirección partidista no se convierten por sí mismos en leyes, sino que son orientaciones de carácter político y moral que compete al gobierno, que es quien administra, regular su aplicación. Por esta razón, la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo incluirá un subgrupo jurídico compuesto por especialistas de alta calificación, el cual coordinará con los organismos correspondientes en estricto apego a la institucionalidad, las modificaciones requeridas en el plano legal para acompañar la actualización del modelo económico y social, simplificando y armonizando el contenido de cientos y cientos de resoluciones ministeriales, acuerdos del gobierno, decretos leyes, y consecuentemente proponer en su debido momento la introducción de los ajustes pertinentes en la propia Constitución de la República. Sin esperar a tenerlo todo elaborado, se encuentran en fase avanzada las normativas jurídicas asociadas a la compraventa de viviendas
y de automóviles, la modificación del decreto ley 259 para ampliar los límites de tierra ociosa a entregar en usufructo a aquellos productores agropecuarios con resultados destacados, así como el otorgamiento de créditos a los trabajadores por cuenta propia y a la población en general. Igualmente, consideramos conveniente proponer al Congreso que el futuro Comité Central incluya como primer punto en todos sus plenos, que deberán celebrarse no menos de 2 veces al año, un informe del estado de la implementación de los acuerdos adoptados en este evento acerca de la actualización del modelo económico y como segundo, el análisis sobre el cumplimiento del plan de la economía, ya sea del primer semestre o del año en cuestión. Asimismo, recomendaremos a la Asamblea Nacional del Poder Popular emplear un proceder semejante en sus sesiones ordinarias con el propósito de potenciar el protagonismo inherente a su condición de órgano supremo del poder del Estado, partiendo de la profunda convicción de que nada de lo que hacemos es perfecto y que lo que pareciera serlo hoy no lo será mañana frente a nuevas circunstancias. Los órganos superiores del partido y del poder estatal y gubernamental deben mantener una sistemática y estrecha vigilancia sobre este proceso y ser capaces de introducir oportunamente los ajustes apropiados para corregir efectos negativos. Se trata, compañeras y compañeros, de estar alertas, poner los pies y los oídos sobre la tierra y cuando surja un problema práctico en cualquier esfera o lugar del país, los cuadros en los distintos niveles actúen con prontitud e intencionalidad y no volvamos a dejarle al tiempo su solución, pues por experiencia propia conocemos que lo único que sucede es que se complica todavía más. Del mismo modo, debemos cultivar y preservar la interrelación incesante con las masas, despojada de todo formalismo, para retroalimentarnos eficazmente de sus preocupaciones e insatisfacciones, y que sean precisamente ellas quienes indiquen el ritmo de los cambios que deban introducirse. La tensión e incomprensiones recientes asociada a la reorganización de algunos servicios básicos demuestra que cuando el partido y el gobierno, cada uno cumpliendo su rol, que son diferentes, con métodos y estilos distintos, actúan con rapidez y armonía, atendiendo las preocupaciones de la población y le razonan a esta con claridad y sencillez, se logra el respaldo a la medida y se fomenta la confianza del pueblo en sus dirigentes. Entre paréntesis, he concluido la mitad. ¿No están cansados? Está bien eso. Vamos a aprovechar y tomar agua.
en la consecución de este empeño la prensa cubana. ¿Están por ahí? A ustedes me dirijo y a los que están aquí también. La prensa cubana, en sus diferentes formatos, está llamada a jugar un papel decisivo con el esclarecimiento y difusión objetiva constante y crítica de la marcha de la actualización del modelo económico, de modo que con artículos y trabajos sagaces y concretos, en un lenguaje accesible para todos, se vaya fomentando en el país una cultura sobre estos temas, que como se ha demostrado tenemos una ignorancia supina. En este frente se requiere también dejar atrás definitivamente el hábito del triunfalismo, la estridencia y el formalismo. Al abordar la actualidad nacional y generar materiales escritos y programas de televisión y radio que por su contenido y estilo capturen la atención y estimulen el debate en la opinión pública, lo que supone elevar la profesionalidad y los conocimientos de nuestros periodistas. Si bien es cierto que, a pesar de los acuerdos adoptados por el partido sobre la política informativa, en la mayoría de las veces ellos, los periodistas, no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados con las temáticas en cuestión. La suma de estos factores explica la difusión en no pocas ocasiones de materiales aburridos, improvisados y superficiales. Eso no quiere decir que ahora cada uno agarremos una pluma y empezamos a escribir lo que nos dé la gana, porque el que cometa errores debe pagar por ello, sea el que sea también. No obstante, los vamos a respaldar firmemente. Era lógico que sucedieran muchas cuestiones de las señaladas por tanto secretismo que había aquí, y todo iba a parar debajo de la alfombra. Y de eso se ocupaban los burócratas, porque si no se hundía la revolución, si eso era aprovechado por la propaganda imperialista del enemigo. Aquí no hay secreto, son muy pocos los secretos y están guardados en muy buenas cajas, fuertes, y los más grandes están guardados aquí. No me refiero a mi cabeza, me refiero a varias cabezas. No menos importante será el aporte que nuestros medios de difusión masiva deben propiciar a favor de la cultura nacional y de la recuperación de valores cívicos en la sociedad, y combatir un poco la chabacanería que hay en este país y el ruido innecesario que nos someten en cualquier lugar, desde el cumpleaños de una niña como recuerdo que al tema el único que lo he oído referirse a esto es al diputado ya fallecido Cintio Vitier, porque aquí hasta unos 15 años se tiene que enterar no la casa o el apartamento, se tiene que enterar la manzana completa.
Y no le ponen más porque el radio no tiene más volumen, el tocadisco, lo que sea. Pasando a otro asunto vital, que guarda una relación muy estrecha con la actualización del modelo económico y social del país y que debe ayudar a su materialización, nos corresponde celebrar una conferencia nacional del partido, establecida desde años A en los estatutos y que nunca hemos utilizado, sobre todo empleada entre Congreso y Congreso, para hacer un chequeo de su cumplimiento y tomar cualquier otra medida que la circunstancia requiera. Es decir, que nos proponemos celebrar una conferencia nacional del partido para llegar a conclusiones respecto a las modificaciones de sus métodos y estilo de trabajo, con el objetivo de concretar en su actuar para hoy y siempre el contenido del artículo 5 de la Constitución de la República, donde se establece que la organización partidista es la vanguardia organizada de la nación cubana y fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Inicialmente habíamos concebido convocar esta conferencia para diciembre del 2011, o sea, este año. Sin embargo, teniendo en cuenta las complicaciones propias del último mes del año y la conveniencia de contar con una prudente reserva de tiempo para puntualizar detalles, proyectamos realizar ese evento a finales de enero del 2012, o sea, prácticamente dentro de unos 9 meses. Es un buen tiempo para generar nuevas ideas, o no nuevas, ideas correctas como debieron ser, y que están una gran parte escritas, de acuerdo de congresos anteriores. Ya el pasado 18 de diciembre, expliqué ante el Parlamento que debido a las deficiencias presentadas por los órganos administrativos del gobierno en el cumplimiento de sus funciones, el partido durante años se vio involucrado en tareas que no le corresponden, limitando y comprometiendo su papel. Estamos convencidos de que lo único que puede hacer fracasar a la revolución y el socialismo en Cuba, poniendo en riesgo el futuro de la nación, es nuestra incapacidad para superar los errores que hemos cometido durante más de 50 años y los nuevos en que pudiéramos incurrir. Lo primero que debemos hacer para enmendar un error es reconocerlo conscientemente en toda su dimensión. Y el hecho real es que, a pesar de que desde los primeros años de la revolución Fidel diferenció con claridad los papeles del partido y el Estado, no fuimos consecuentes en el cumplimiento de sus instrucciones y nos dejamos llevar por las urgencias por un lado y las improvisaciones por otro. ¿Qué mejor ejemplo que lo expresado por el líder de la revolución en fecha tan temprana como el 26 de marzo de 1962? En comparecencia ante la radio y la televisión para explicar al pueblo los métodos y el funcionamiento de las organizaciones revolucionarias integradas, ORI, como sus siglas indican, que antecedieron al partido cuando dijo: el partido dirige a través de todo el partido y dirige a través de la administración pública. Un funcionario tiene que tener autoridad, un ministro
tiene que tener autoridad. Un administrador tiene que tener autoridad. Discutir todo lo que sea necesario con el Consejo Técnico Asesor, hoy Consejo de Dirección. Discutir con las masas obreras, discutir con el núcleo, pero decide el administrador, porque la responsabilidad es suya. Fin de la cita. Esta orientación se impartió más o menos hace 49 años, cuando prácticamente una parte de los aquí reunidos no habían nacido todavía. Existen conceptos muy bien definidos y que en esencia conservan plena validez para alcanzar el éxito en esta dirección, con independencia del tiempo transcurrido desde que Lenin los formulara hace ya casi 100 años con absoluta claridad. Si en los años posteriores a su muerte todo esto fue distorsionado, nosotros no estamos obligados a copiar esos errores. Y hay que pensar con la cabeza propia y llegar a las propias conclusiones de las cosas. Porque en definitiva ningún país se parece a otro ni sus características son idénticas. Y en nuestro pequeño país ustedes mismos son testigos excepcionales de que muchas veces una provincia, muchas veces no hay una provincia que sea igual a la otra. Aunque aquí naturalmente hay que hacer las leyes iguales para todo el país. Y todo esto debe realizarse, volviendo lo dicho por Lenin con absoluta claridad, de acuerdo con las características y experiencia de nuestro país. En 1973, en el marco del proceso preparatorio del primer Congreso, quedó definido que el partido dirige y controla a través de vías y métodos que le son propios y que se diferencian de las vías, métodos y recursos de que dispone el Estado para ejercer su autoridad. Las directivas, resoluciones y disposiciones del partido no poseen directamente carácter jurídico obligatorio para todos los ciudadanos, debiendo ser cumplidas tan solo o solo tienen la obligación de cumplirla sus militantes a conciencia, pues para ello no dispone de ningún aparato de fuerza y coerción. Esta es una diferencia importante del papel y los métodos del partido y del Estado. Y para algunos más vale que haya sido así, porque el Estado tiene su parlamento, donde predomina, mayoría predomina, una expresión de la clase dominante, y por eso elabora sus leyes en beneficio de la clase dominante. Y cuando alguien no cumple esas leyes, viene un policía y se lo lleva, detrás viene un fiscal y lo acusa, y se lo entrega a un tribunal que lo juzga y lo condena, y al policía se lo vuelve a llevar a la cárcel. Es una suerte que solo hayamos copiado una parte de lo que no debe ser, porque si no estaríamos presos unos cuantos en este país. ¿Qué tú crees, Polito?